regiones de miembros inferiores. Cuando hablamos de miembros inferiores, vamos a hablar de esta cadera, de pelvis hasta la unidad de ver al ¿no? Entonces vamos a abarcar la cintura pélvica, tibia peroné, próxima, tarso, diatofab, etc. Bueno, esta es la composición de hueso del esqueleto que todos conocemos. Es importante saber que esta área es la pelvis, formado por tres huesos, vamos a comentar. Esta articulación entre lo que es el acetablo, el hueso ilíaco más la cabeza del fémur se llama cadera. No es lo que nosotros pensamos cuando vemos a alguien que tiene una cola grande, pesado, no son cabezas. Esta es la cadera, ¿ya? Bueno, continúa con un hueso largo, es el fémur. Tiene una razón muy importante, es la rodilla, asociado que la patela, que es el hueso sesamoideo más grande que conocemos, tibia, peroné, los huesos del tazo, metatarso y caballo. La siguiente. Este es el hueso o la pelvis, ¿no? Como ustedes saben, está formado por tres huesos, que llaman los ilíacos, a ambos lados, y el sacro. Ya hemos dicho que digo 3:55 la borde y es 3:56. ya sabemos, que se sabe. Y me trata de que Bueno, estos tres huesos conforman el hueso ilíaco, el ilium, que sería esto, el isquium, que sería esto, ¿cierto? Y el pubis. En la etapa infantil, etcétera, estos huesos aún están separados. Ya como lo que pasan los años, estos huesos se juntan y forman un solo hueso ilíaco. Por detrás están unidos para formar lo que se llama el anillo óseo, está formado por lo que es el sacro, y por delante vamos a formar la system pubis, en los acetábulos y todo. Entonces, este hueso, no se olviden, está conformado por tres huesos: ilium, después tenemos el isquium, que sería esta área, y el pubis. Tres huesos que conforman el hueso ilíaco. La siguiente. Radiológicamente podemos conocer lo mismo. Esto es una radiología anteroposterior que les permite ver lo que son los huesos ilíacos, el acetablo, la cabeza del fémur, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, el trocánter mayor, menor, el oculocubridor, el isquion, el pubis, etc., que van a dar lo que es la pelvis. Cuando se ven radiografías de caderas, pelvis, van a haber generalmente alteraciones a este nivel, ¿no? A nivel de las articulaciones, acetábulo femoral, donde existe una disminución de espacio y una reacción de esclerosis. En las personas adultas empieza un proceso degenerativo a este nivel que se llama coxoartrosis. La siguiente. Ligamentos que vamos a ver a nivel de la pelvis. Estos ligamentos pueden romperse, principalmente cuando veamos más allá de las palmas. Son varios ligamentos que van a unir las estructuras óseas que están muy consolidadas a nivel de lo que es de la cadera, ya en la parte anterior y en la parte posterior. Todos estos ligamentos tienen una importancia muy grande para fijar lo que es la pelvis. La siguiente. Cuando hablamos de proyecciones radiológicas, ustedes han llevado a radiología 1, solo vamos a comentar las más importantes, entre ellas las siguientes. La proyección anteroposterior, paciente en decúbito dorsal, ¿no? Y nos permite ver una visión panorámica de lo que he visto la pelvis. Generalmente hay se hace con una rotación de ambos pies. Tratamos de que la punta de los pies estén unidos para tener una idea simétrica de la simetría de las articulaciones, principalmente a nivel de la cadera de las articulaciones proxofemorales, ¿sí? La medida de chasis son una placa de 14 por 17 pulgadas o 35 por 35 centímetros.
Sí, queda bastante bien. La siguiente. Entonces, que en esa radiografía vamos a ver todas las estructuras que estamos repitiendo son las más importantes. Esto es el agujero obturador, se nota bien. Esta cadera es de varón o de mujer. ¿A quién sabe? Es un número de bajo. Maro, le falta cositas. ¿Por qué de mujer y por qué de varón? De la mujer es cualquier estadiares de huecos ovoideos y de varones similar. Ya se puede sacar. Pero no se determina finalmente con los de pequeños. En un ladito va a estar su nombre, dos. Vean, vean. Sin embargo, en el instante de conocer una estructura varón-mujer, tiene una particular importancia en un papel mujer, obviamente puede haber hasta espacio, cárcel, etc. También se nota con el agujero obturador, vamos a ver más adelante, la diferencia entre pito varón y que la siguiente. Esta es una proyección para ver la articulación coxo-femoral, ¿cierto? Levanta un poco muslo y vemos que la cadera está apoyada plenamente sobre un glúteo. Esto nos permite ver esta articulación, la articulación coxo-femoral. Que sí solo sirve para esto. Hay otra que es para ver el agujero obturador, la siguiente. Así ven son las radiografías. Nuevamente es el cuello anatómico que es abajo, procante mayor, menor, etcétera, acetablo, etcétera. Así es. Esta es una articulación coxofemoral, la perfil. El paciente se le dorsal, la articulación está apoyada en la mesa. Hay una ligera elevación de la cadera contralateral de 45 grados y nos permite ver como una especie de una radiografía axial, ¿no? Sin embargo, existen otras formas de tomar esta área. Generalmente se hace bilateral, como vamos a ver en la siguiente imagen. La siguiente. Dale. Ahí vemos esta toma, la toma que se llama en patas de llano. Generalmente eso hacemos para radiografía en niños para ver tema de displasia o degeneración de caderas. Entonces es un poco incómodo hacerse. Les aseguro que no podrían echar sus pies a hacer lo que hacen los pacientes acá, porque de hecho hay una abducción total de ambos miembros inferiores, una flexión además, y lo ideal sería que junten la planta de los pies, un cacho difícil. En los niños pasa, pero en ustedes, bueno, en nosotros es un poco difícil. Es una radiografía que nos permite ver lo que hemos dicho, la displasia de cadera. También nos permite ver independientemente de los trocantes, como vemos aquí. Trocante. Bien, la siguiente. Esta es la obturatriz que nos permite ver la cresta ilíaca de frente. Esta cresta ilíaca de frente, y también nos permite ver el agujero obturador del espacio contralateral. La siguiente. Esta es una proyección de Judet, que es para ver también el agujero obturador. Vean el agujero obturatriz, la anestesia del rayo va a ser a nivel de la cresta ilíaca, y la otra en la proyección alar, que la de Judet, vamos a ver directamente casi en el origen del miembro inferior. Entonces lo que hacemos es que el paciente gire 45 grados. Generalmente ponemos una cunita atrás con la codeca flat. Cuidado que estén con goniómetro haciendo 45 grados. Entonces se hace efímeramente algo de buen tubero la angulación del paciente en la mesa del examen. Todo esto han llevado, por eso estamos haciendo rápido. Se supone que lo termina. La siguiente. Aquí vemos esta. La siguiente. Esta es una proyección que rara vez tomamos, pero es bastante interesante, ¿no? El paciente se siente en la extrema de la mesa, flexionan todo el dorso, las rodillas están, los corazones están agarrándose a los pies y queden a los tobillos, y nos permite una proyección casi axial de lo que son pues de saco. ¿Ya?
Este es el método de Chaura-Lapay, que nos permite ver esta estructura. También nos permite ver con detalle los trocánteres. Los trocánteres en una simetría total. Es una proyección bastante rarita que alguna vez podemos realizar haciendo. Son proyecciones inlet, outlet. Estos nombres, recuérdense que sirven para valorar lo que es la cadera, ¿no es cierto? Y es dentro, ¿cierto? El outlet es fuera. En esta, la incidencia de trailers con una inclinación caudal de 45 grados. Al hecho está en el film 1. A ver, acuérdense. De mismo, ¿verdad? Y pues, son proyecciones que algunas les piden para valorar principalmente lo que es el sacro, para ver cuando hay fracturas, etc. Y para evitar sobreposición de las estructuras, se toman estas porciones que son inlet, la otra es la outlet. La siguiente, esta es la porción outlet, ¿no? Vemos, al contrario, la incidencia de los rayos es 45 grados en sentido craneal. La siguiente. Esto es lo que se ve. Aquí vemos una outlet, una inlet. Vemos, por ejemplo, acá una lesión de una diástasis de ascenso del pubis bastante bien por la incidencia del rayo. Igual vemos acá en la en el otro sentido, en su y circuito craneal y caudal. La siguiente. Fracturas de pelos. Ya es tarde, ¿no? Hacia. Y con todo, no sé aún da que siendo tu cuenta pichechos. Es que las otras dos clases nos pidieron de salas. Pero y junto todo, solo soy advertirles a Potson. Por favor. Las otras clases yo se les hago que lo tiran, ¿cierto? Bueno, a pedido de mayoría, ¿qué pasa? Chicos, pase. Pase, continúa, chicos. De nuevo, comentarios. Vamos a empezar a las oportunidades, ¿ya? Las dos anteriores clases me pudo que tengo presas en la residencia, por eso les di media médica para acá. Trato en lo posible, creo que aún cada lugar que soy igual con ustedes, porque después soy esperanzado, pero quiero un poquito de carot. En orden esto del tiempo. Continuamos. Fracturas de pelos. Aquí vemos un trauma pélvico bastante importante. Por si acaso ahora, cuando vemos este tipo de traumas en el hospital de Penque, las torsos quitares, casi siempre la radiografía es solo cita para decir le haremos tomografía. ¿Por qué? Porque la reconstrucción de los tejidos, viviendo los huesos planos, la aplicación de la cadera, generalmente requieren un ejercicio isolado y la tomografía comital leucomírico tiene espectacular. Entonces se puede hacer mejor el tratamiento. Para que exista un trauma de este tipo tiene que haber fuerzas mantiene fuerzas muy importantes para producir una impedición y un ancho bastante consistente, que usted sabe que al margen de estar unidos por grandes ligamentos son piezas bastante grandes. La siguiente. Se dice que hay una fractura de tipo estable e inestable. Es estable cuando no existe compromiso de la misma pelviano anterior, y es inestable cuando hay una disyunción completa del anillo posterior, generalmente por inversor de fuerzas de traducción de K. Vamos a tener terapia suficiente. ¿Qué es una fractura por abducción? También es una fractura que se llama arrancamiento, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos un esquema donde se pueden producir las fracturas de arrancamiento. Veamos en la cresta y de acá, ahí se insertan los músculos abdominales que pueden calar y fracturar el secreto de la foral de arrancamiento. En la espina ilíaca anterosuperior
puede estar originada por inserción de tendón saltorio o seroso de la pasalata en la espiga ilíaca anterior inferior, por inserción de un músculo bastante poderoso de un músculo que se llama el recto femoral, y en el trocánter mayor por la inserción de los músculos gravitano, frenales y piriforme. Este nivel se puede producir en las fracturas por arrancamiento. A nivel del trocánter mayor por la inserción de ilioxoas, que son tendones que van a insertarse en estos segmentos y que en su momento van a condicionar estas imágenes que son fracturas por arrancamiento o por abducción, ¿ya? La procedencia isquiática está por músculos de la corva, que son músculos inferiores que están por debajo de lo que es el hueso del isquio, ¿no? Acá vemos el cuerpo del pubis o rama tudiana por disección de los abductores o gracilis, que van a tener disección a este nivel. Entonces, no es raro encontrar este tipo de lesiones cuando existen traumas visculares o contracturas muy fuertes donde el tejido óseo es arrancado por el tendón. Generalmente se rompe el tendón, como hemos visto con el tendón de Aquiles, pero en el resto de los casos se produce más bien por el hueso que está algo descalcificado y lo produce este tipo de fractura. ¿Estás viendo? Aquí vemos una fractura por afunción, ¿cierto? De la espina ilíaca anterior superior, y aquí vemos de isquium una fractura por arrancamiento. La siguiente. Son fracturas pélvicas, las de Duvernay, que vemos está afectada el ala del hueso ilíaco, está fracturado, y unas orientadas en forma transversal a nivel del sacro, vemos una fractura a nivel del sacro. Estas fracturas del sacro son muy infrecuentes, o sea, son raras, entonces tiene que hacer fractura para tener este tipo de lesión. La siguiente van a ver una radiografía donde sí se ve una fractura. Aquí tenemos que se ve la fractura del ala del ilíaco, y acá vemos una fractura transversal a nivel de los cuerpos del sacro. Esta imagen es una radiografía digital conformada por lo que se llama el scope view. Cuando se hace una tomografía por el uso de la fractura, esta es una imagen 3D con este view 3D también un trazo fractural. De las ramas pubianas podemos ver aquí unas ramas pubianas fracturada, ¿no es cierto? Separada, el arquero obturador y el canopero queda separado ahí, o es unilateral o puede ser bilateral a nivel de ambos de ramas isquiotibiales. La siguiente. Esto se caracteriza porque va a dar obviamente tiene que haber un mecanismo muy importante para que se produzcan fracturas, ¿no? Aquí vemos una fractura unilateral de las ramas púbicas, que sería acá. Vean, esto está un poco oscura, seriamente más oscuro. Pero vean, aquí están las ramas completas y aquí está con una fractura, ¿vean? Y hay una disrupción también de la articulación sacroiliaca. Esta articulación sacroiliaca no solo está sometido a lesiones de tipo trauma, también está sometido a lesiones de tipo inflamatorio, como son la sacroileitis. No siempre está separado por otro hueso. La radiografía de pelvis, entre muchas cosas, nos permite ver fractura, pero además podemos ver lesiones de tipo inflamatorio que se traduce en radiología. De hecho, si es que aparece una fractura de este tipo, con un desplazamiento de segmentos, van a ver que esta cabeza del fémur está más bajo que la otra. Aquí ha habido una elevación. Y de hecho, este miembro inferior va a parecer más corto que el contrat lateral. Son las fracturas de Malgaille. La siguiente. Aquí también tenemos esquemas de estas fracturas, donde vemos una fractura de las ramas isquiotibianas y una separación o una
luxación, si quieren, de la articulación sacroiliaca. Aquí vemos una fractura de estas ramas, más fractura del hueso sacro, una de las alas del sacro que se ha fracturado. Usted sabe que cada vértebra sacra es una unidad que con el tiempo se fusiona, que las alas del sacro nada más que son las apófisis transversas, ¿cierto? Aquí vemos que ha habido una fractura a nivel de las alas transversas, las alas del sacro. Aquí vemos una fractura del hueso ilíaco, la fracturación está permanente, pero también vemos una fractura de las ramas de los huesos, de las ramas isquiotibiales. Estas son las fracturas de Mosaic. La siguiente. Acá vemos lo mismo, una fractura completa. Sí. Y terminalmente se produce una fractura igual desde las ramas isquiotibiales. La siguiente. Estas son fracturas que se llaman encía de montar. Van a estar afectadas ambas ramas isquiotibianas. Y por su localización y tal vez por el mecanismo de acción va a condicionar a una sutura de la uretra, en su caso femenina, masculina, y el mismo hueso puede lesionar lo que es la vejiga. Entonces puede haber lesiones de órganos importantes como la vejiga y la turel. Aquí vemos el asa de tubo donde vemos una fractura completa de las ramas tubianas y también asociadas a una fractura del hueso ilíaco de la pelvis contralateral. La siguiente. Son lo que les decía, una fractura entre comillas casi conjunto de las ramas isquiotibianas y aquí una fractura en tubo de lo que es una fractura a nivel de las ramas isquiotibianas y del hueso ilíaco adyacente a la relación sacroiliaca. La siguiente. Aquí vemos unas luxaciones, una luxación de la relación sacroiliaca, ¿cierto? Vean ustedes en estos esquemas que sí vamos a mostrarles con él cuando tengamos que hacer el examen, digamos, voy a poner un esquema. Las radiografías a veces se pierde, no se puede ver bien acá, pero sí se puede entender estos esquemas. Unilateral de la relación sacroiliaca izquierda, aquí vemos bilateral, ¿cierto? En la luxación y la luxación. En este caso, ¿qué sería? ¿Luxación o subluxación? ¿Qué es la luxación? Es la pérdida completa de la relación articular cuando esa pérdida espacial es una subluxación. Entonces, esta sería subluxación. La siguiente. La siguiente. Puede recibir sobre la cadera telis mecanismos donde va a actuar una compresión antero-posterior, inmalateral, un cisalamiento vertical y patrones compresos. Generalmente este tipo de lesiones se ven en accidentes de tránsito. La siguiente. Aquí vemos una compresión antero-posterior que va a dar la imagen una separación completa de lo que es la cinta del pubis, que se llama, es una lesión en libro abierto. De hecho, esta lesión es tan severa que va a haber ruptura de todos los ligamentos que hemos comentado. El mecanismo de acción es de adelante a atrás, que va a producir esta imagen del libro abierto. Otra. Una compresión lateral va a producir fracturas a nivel del socilia, fracturas a nivel de las ramas isquiotibianas o parte de la siguiente. Esta también se llama por el mecanismo de acción, volver al estado anterior. Por el mecanismo también se llama el libro cerrado. Una compresión lateral va a dar libro cerrado y una compresión antero-posterior va a dar la imagen o la pelvis del libro abierto. La siguiente. Este es un cisalamiento vertical que va a producir fracturas a nivel, fracturas luxación, principalmente una luxación a nivel de la cinta del tuts, ruptura de todos los estamento ligamentario que van a tener a nivel de lo que es los huesos ilíacos con el sacro, etc.
que es una fractura por cisalamiento. El mecanismo va a actuar de abajo hacia arriba, va a dar este pico de tensión. Así es todo. Patrones complejos, una acción directa sobre lo que es la pelvis, otra situación curapón, luxación de la cis del pubis, una fractura completa de las ramas isquio-iliana. En este tipo de lesiones, casi siempre se completa, como nos decía Pon, tomografía, reconstrucción 3D, y pues el tratamiento es bastante complejo. No se pone tornillos, se pone placas, todas estas para dar un elemento de sostén definitivo a lo que va a ser la reconstrucción de lo que es la TX. Si no hubiera eso directamente, pues el paciente no pudiera caminar, habría se volvería muy largamos las articulaciones pochicromorales, ya no había ese mecanismo de sostén adecuado que da la pelvis hacia el pliegues inferiores. La siguiente. En el sacro vamos a hacer algunas fracturas que también son raras. La siguiente. El tipo 1, que es una fractura. El tipo 2, un desplazamiento parcial, como supraluxación. El tipo 3, una lesión completa. Y un tipo 4 cuando hay una burmiación hacia huesos vuelo blanco por una fractura como por aplastamiento. No son 4 tipos que están en esta clasificación de Roy Camille. La siguiente. El coxis también se puede fracturar el sentido posterior. Aquí vemos una fractura, aquí vemos otra con desplazamiento, otra con desplazamiento posterior, y lo más raro es que existe un desplazamiento posterior. Generalmente va hacia adelante, ¿cierto? Este mecanismo de acción es por caídas en sentido de sentado. Por si acaso, esta es la ilíaca, y aquí adelante ya la sims del pus, la tenemos mirando hacia el lado del paciente, y vemos una fractura. Hasta sentado, pues se han caído sentados, puede poseer cifra fractura, otra fractura con luxación, otra mucho más severa, y esta es la más rara, que se va hacia atrás. Cuando este tipo de lesión, si es una fractura, se siente a veces con un tacto rectal bien hecho, se acomoda el hueso. Pero esta área es como la clínica del dedo, es bastante dolorosa y sensible, y tiene muchas terminaciones nerviosas, y es bastante dolorosa las lesiones de coxis. El coxis, como ustedes saben, son 3 o 4 vértebras, se puede ver hasta 5 o 6. Creo que nosotros tenemos un paralelismo con el balizo. En algún momento son vestigios de que era la cola, ¿cierto? Y pues a veces se quita cuando hay fracturas muy importantes, se quita el cemento, y pues no puede mucho problema. No son huesos tan líquidos al igual que el teronet casi. Vamos a hablar de luxaciones de pelvis traumáticas. Generalmente son por accidentes, pues decía, caídos, atropellos, por trabajo, deportivos. Existe un montón de mecanismos de acción. Muchas de las personas que quieren caídas son importantes, así poquito bíblicas, así de los hospitales clínicas, que si se ha caído de tercer piso, tenía un PEC leve, pero más eran las costiles y la pelvis está completamente erosionadas. Tal vez en la caída primero ha caído como sentado y después la cabeza, vamos a ver. Pero es frecuente cuando hay este tipo de fractura. Siguiente. Esta es una fractura que es una luxación que se produce de la cabeza del fémur cuando hay una aducción, ¿cierto? Está manejando la moto y hay una desaceleración y el fémur se lo irá hacia atrás por aducción, pero da una luxación anterior. La siguiente, pasamos. Aquí vemos una luxación anterior, una pérdida de la relación del acetábulo con la cabeza del fémur y una luxación anterior con desplazamiento anterior de la cabeza. La siguiente. Este es al revés. El mecanismo viene de adelante a atrás y va a producir un mecanismo por aducción que va a producir también fixación posterior.
Después de un accidente de tránsito, de pronto las ovillos chocan con el tablero y el hueso se va atrás y va a producir una luxación posterior. Cuando hablamos de las dos luxaciones, estamos hablando de la luxación de la cadera, o sea, de la relación del acetábulo con la cabeza del paciente, que una es una luxación posterior, una luxación anterior, una por abducción y otra por abducción. La siguiente. Luxaciones de pelos. Nosotros, es lo que les comenté la semana pasada, nosotros vamos a ver dentro de lo que es la carrera que van a hacer mucha gente trabajadores de los centros pediátricos, pero en forma general y en todos los centros no es como en otros países donde se atienden solo niños, adultos y viejos, se atiende de todo, excepto en el hospital de Tíconos puede atender a menores de 15 años. Aparte de 15 años, todo. Menos de 15 años se dan calle y hay técnicas técnicos que son extraordinarias. En cambio, en la parte privada, pues tienen que hasta decretitos, hasta bebés para hacer radiografías. Tienen que tener algún conocimiento de la que está displasia o congénita de cadera. Entonces, la luxación congénita de cadera es una alteración y la relación entre cóctilo, acetabular y la cabeza del pene. El acetábulo es la parte de ojo ilíaca que va a estar aplicado con la cabeza del pene. Cuando hay pérdida de esa relación, hablamos de una luxación congénita de cadera. Pero para que exista, para que exista luxación congénita de cadera, tiene que haber primero llamados displasia. El acetábulo tiene esta forma, más o menos como un imagen, y la cabeza del pene está aquí. Entonces se apoya y no hay problemas. Cuando hay displasia, esta convexidad del acetábulo es así. Cuando la cabeza del pene la apoya acá, si él te pasa tiempo a gatear o a querer caminar, esto se va a desplazar y se luxa. Esto es luxación. Y cambio, si es así, es displasia. Pues cuando estamos en displasia es donde tenemos que actuar y usar lo que se llaman las alabres, ¿cierto? ¿Cuántas veces han estado por las patitas abiertas, pero usar la mes? Cuando es una displasia leve se pone el pañal. De su con más todo es que se piensa en cada caso. La dislocación, subluxación y luxación de cadera al nacer y a los primeros meses de vida se les puede evaluar primero clínicamente, ya que se decía que si a Sandra Mini tiene pliegues asimétricos, detrás del dibujo hay pliegues y tipo de algo si son pliegues asimétricos que sí que hay una recesión. Se decían, entonces se pierden los pliegues cutáneos que son asimétricos o puede haber un aportamiento de un hilo superior del reversional. Puede ser por cualquier causa, no siempre por una hiperciudad clínico de cadera. Son signos clínicos. Nosotros tenemos que ver si Dios sabe. La siguiente. En un lactante normal se habla de una cadera luxada cuando la cabeza tumoral está completamente por fuera del acetato, ¿cierto? Puede ser, y esta puede ser reducida fácilmente. Podemos acomodar a su lugar, pero si está si caso la muy laxa, igualito se va a salir. Luxable, la cabeza femoral está en el acetábulo, pero puede ser lateralizada fácilmente. El signo de Parlow ya. Cuando se casa un niño y de pronto los dedos se sujetan más bien a nivel de los trocánteres, se separan los bíceps y unos que desplazan. Es un signo semiológico que el pediatra puede sentir y es un signo de Parlow que significa que es una cadera luxable. Y subluxable es cabezada por una muy laxa a la lación y estiramiento la carfa que existe que puede fácilmente luxarse a la cadera. Todos estos datos son clínicos, no son yadros. Entonces, es irrelevante para nosotros saber imágenes más definidas en una radiografía.
Gracias. Técnicas para una correcta radiografía generalmente se basa en un paciente en decúbito dorsal, ¿cierto? Se tiene que agarrar los miembros inferiores en extensión paralelos, lo más simétrico posible, ¿ya? Y hay que hacer una ligera rotación interna de ambos pies. En esta técnica, se les voy a llevar a ustedes, se los he dicho, la mamá o el papá o el técnico o la técnica agarra, se pone mandilito, agarra este tic más simétrico. Tiene que tener cierta habilidad para que el niño se tranquilice. No es pues se devuelve que si se despierta, pero dice, antes estaba sonajera, entonces agarramos, giramos un poquito los pies y cuando la mamá o el papá o la auxiliar está besando a los dedos con sus casitas arriba en la camilla, en la mesa también, que ya que empieza cualquier necesita. Y luego eso va, no. Porque si nosotros no hacemos ese procedimiento adecuado, buscando la cirugía, vamos a tener falsas imágenes de desplazación. Basta que breve un poquito una cadera y ya se modifica el ángulo acetabular. Y se modifica ese ángulo acetabular que mide mal. Ejemplo, lo normal es hasta 18, 20, 3 meses. Pero más allá, damos el 4 de 5 en 6 y el otro 18 a decir para desplazar de tabla izquierda derecha. Entonces, y por otros debes tener ser cuidado, tomar ese tipo de radiografías. Así es. A los 3 meses no se observa la cabeza remora. ¿Qué quiere decir? Que existe la cabeza remora, pero como es cartílago, es radio transparente. Por eso que una radiografía no se ve la cabeza, se va en parte del quemo hacia lo que se llama policia del esto. Está presente, pero no se ve porque es como un hueso de pollo. Donde se ve y pasa nada. Luego, se puede trazar líneas que pasan por los óseos visibles que vamos a ajustar en imagen y dar una realidad en cuanto a la aceptación de ambas estructuras. Tenemos la línea de Hildenbrenner, que es una línea horizontal, la línea de tangente a nivel del acetato, la línea de café, y una línea vertical, que es la línea de Beckers. ¿Ya? Ahora, ¿cómo trazamos esas líneas? Bueno, con estas líneas se miden los ángulos y las distancias, ¿no es cierto? Tenemos el ángulo acetabular de Kathy. La línea de Hildenbrenner es una línea tangente horizontal que va por el borde interno de ambos acetatos. Esta línea puede tener, o el ángulo puede tener hasta 30 grados al nacer. Conforme pasan los meses, este ángulo tiene que ser cada vez menor a 30 grados. El ángulo acetabular disminuye 0,5 a 1 grado por mes aproximadamente, en teoría, lo que indica que el acetato sigue desarrollándose y que a los 2 años debe estar por lo menos de 20 grados. Y de 18, ¿ya? La relación de la línea de pértigo con la metástasis femoral y nos permite valorar nuestra situación normal. Se va a explicar el siguiente. El arco del síntoma es el arco seco turacis, que es el continuo. Cuando se rompe el arco es que allí hay, o sea, sí. Esto se va a entender mejor con dibujos y esquemas. Gracias. Hemos dicho que esta línea horizontal, la línea de Hildenbrenner, ¿no?, está pasando por el borde interno y inferior del acetato. Aquí tenemos el borde interno, aquí tenemos el borde interno y una línea perpendicular, o digo, que pasa por este horizontal, se llama la línea de Hildenbrenner. Hay otra línea, esta línea que se llama el ángulo de Cathay, que va por el borde inferior del acetato. Esta línea,
Con la digigembrane nos permite medir el ángulo aceptable. ¿De acuerdo? En condiciones normales, nosotros trabajamos 3 líneas que son las más importantes. La de Hirschenbrenner, la línea del ángulo aceptable de café, que sería esta, y una línea perpendicular a la línea de Hirschenbrenner, que es la de Lefkis. Ya. Si hacemos estas líneas, vamos a tener cuadrantes: un cuadrante súper externo, un cuadrante súper interno, íntegro externo, íntegro interno. En condiciones normales, debería estar el núcleo de osificación o la cabeza del fémur en el ángulo íntegro interno. Y eso es lo normal. Lo normal es que este ángulo acetabular sea de menos de 30 grados, 22, 23, 24 grados y ya, ¿cierto? Y en la línea del arco de ciento, que es una línea que va por el borde interior del agujero obturatriz y va a la curvatura del fémur. Esta línea es continua. Hasta aquí esto es normal. ¿De acuerdo? Cuando hay una luxación, van a ver que esta cabeza del fémur, que estaba en el cuadrante inferior interno, está por fuera, ¿no es cierto? Está en el cuadrante superior externo, luxación. Otro dato de luxación. Vean esta línea que es el arco de ciento. Aquí viene esta línea que va a marcar el arco de ciento y ya está roto. Si marcáramos esta línea viene por acá y este viene por acá, es un ángulo roto. Y otro detalle importante, este ángulo está por encima de los 30 grados. ¿Ya? Entonces, en resumen, para trazar líneas una cadera, vamos a trazar los cuadrantes. Y los cuadrantes están formados por la línea horizontal que se llama de Iquiten-Lelei, ¿no? Y una línea perpendicular que viene de Perkis, perpendicular Perkitsu, que sería esta. Eso nos sirve para trazar los cuadrantes. Para medir el ángulo acetabular está la línea de Käfele que va por el acetábulo más la línea de Hirschenbrenner. ¿Se entiende? Sí. A ver, vean las radiografías de sus bebés y traerse todo así cargaditos. Respeto. Vemos como tal es un hueso más hombre del cuerpo. Cuando tomamos una radura de fémur, entonces adux entre una cuarta pauliente, ¿cierto? A veces hay que angular para que en sí todo. La idea es que en una radiografía involucre ambas presiones. En este caso, tenemos que angular para ver eso. Vamos a recordar en la cabeza el periodo anatómico, tocante mayor, menor, periclínico, conducta externa, conducta externa, etc. Paciente. Fracturas de Bell. Vamos a reconocer en las fracturas que pueden ser en proximal, en la diátesis del fémur y del fémur distal. O sea, el hueso, el buen como tal, tiene 2 ufsis y ninguna diátesis. Las diátesis. Entonces se habla de fracturas de la cabeza del fémur, sería está midiendo la cabeza, fracturas del cuello, fracturas de los crocantes y fracturas subtrocantarias que serían elementos anatómicos para describir una fractura, ¿cierto? Una fractura a nivel de este hueso es una fractura cervical de suelo. Significa que puede ser transversal, es la que es igual de los crocantes, fracturas infracanterias, porcanterias, que vamos a ver a continuación. La siguiente, aquí vemos una fractura subcapital, quiere decir que es una fractura por debajo de cada tax.
La segunda es una fractura medio cervical, transcervical en el cuello. Una fractura basicervical que está a nivel de la base del cuello del tren, basicervical. Una fractura intertrochanteriana que va del trochanter inferior al trochanter inferior. Y una fractura subtrochantérica que estaría por debajo de los trochantes. Es una descripción anatómica bastante importante cuando describimos una fractura. Vemos una fractura. Este nivel facilita subcavital. Si ustedes ven la imagen anterior y ven el equipo de fractura, facilito le van a dar nombre y apellido a la paciente. Bueno, tenemos ahí, nos quedaron las fracturas de cráneo, las nos habrá de rodilla, pedil y pies, sería cosmomantis y fuetemates a bas. 4 un punto occipital. Transita, pero sí. Y sí, ¿qué fecha está? Nadie entiende esa de Cari. Esta parte es ahorita, solo que está muy vete en ese plano de brechas y me frente. Él tiene lo de hoy. Pues si me entregado no es más bloqueado. Sí. Feriados no, bloqueos. Y entonces ahí puede decir. Pero igual, vamos a ver. Entonces a los 4 puntos vamos a pedir a su representante y tienes que seguir una orden. Una tan obrigado, pues Buen dicta. Buen primero. y ahora en que ten 3 interviews en esta pregunta y apuntaban sección y 15 son para llenar y 5 son para ir y vamos acá. Vamos a hacer parciales hasta la primero y se con cada copio ganar el montón de manos su canal de estos vídeos y pues más apretas menos hay alguna opción se tórax que es más de guerra anunciada no soldados el 28 de abril a horas 6 en 29 a las 10.